Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy vamos con el vídeo de la lista top internacional. Va a ser un vídeo muy pero que muy interesante, ya sabéis. Analizamos 30 acciones que a mí, en mi opinión, me gustaría tener en cartera en un momento más crítico del mercado en el que estemos en pánico. Las analizábamos todas ellas hace un mes cuando el mercado estaba cayendo y decíamos que bueno, aunque sí que es verdad que estaba deteriorando algunas de ellas, en general todavía no se había roto nada en el mercado. Y casualmente después vimos cómo el mercado ha vivido una subida espectacular. Ahora mismo seguramente muchas de estas acciones estén en partes muy altas, muy cerca de máximos históricos, algunas de ellas, por lo tanto va a ser muy interesante para ver si esas rupturas al alza nos pueden indicar que se pueden mantener la subida durante varias semanas, incluso meses, o si por el contrario están siendo subidas que nos están dejando señales negativas. Como os digo, las tengáis o no en cartera estas acciones, va a ser un vídeo muy interesante porque nos van a mostrar prácticamente el panorama global que hay ahora mismo en los mercados. Así que venga, vamos con estas 30 acciones. Bien, pues estas son las 30 acciones que tenemos dentro de la lista top internacional. Fijaros cómo debajo de Vinci está Visa y Walt Disney también. Como ya sabréis, los que no seáis nuevos por el canal, las analizamos una temporalidad semanal. Vamos a ver la situación que se encuentran ahora mismo y también situaremos esa zona de soporte que ahora mismo está muy pero que muy lejos, pero es la zona que en mi opinión debemos vigilar cuando veamos un pánico en los mercados. También contaros que este vídeo lo estoy grabando el viernes por la mañana. Aquí el precio de cierre va a ser el del jueves, por lo tanto vais a notar ahí una pequeña diferencia respecto a cuando lo veáis publicado. Pero bueno, como lo vamos a analizar en gráficos semanales, a no ser que hoy se mete una subida de un 3 o un 4% de los índices o que hagan eso, no se va a desvirtuar absolutamente nada los gráficos. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es ACS, y fijaros cómo mantiene esa clarísima tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo ahora mismo está en máximos históricos. Teníamos marcada por aquí esta zona de resistencia. Fijaros cuando lo superó, la consolidó como soporte y ahora ha vuelto a repuntar. Por lo tanto, ahora mismo muy complicado encontrar zonas de resistencia. Lo que sí que vemos es que está muy sobrecomprada, es decir, necesitamos tomarnos un descansito bastante importante. ¿Cuál es la clave para mantener la tendencia alcista en caso de ver una corrección fuerte? Pues la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 29,34. Fijaros cómo la zona de soporte que tenemos marcada se encontraría a los 8,16, a un 78% de la zona actual. Por lo tanto, acción de ACS todavía tendencia alcista, muy pero que muy clara y sin señales de debilidad, porque fijaros cómo la última subida no ha conseguido marcar una divergencia que quizás nos indicase que podría caer con más fuerza cuando lo haga. Continuamos con Adidas y aquí la verdad que es bastante representativo lo que estamos viendo ahora mismo en el gráfico. Fijaros cómo casi cuando cayó en octubre esa zona que teníamos marcada de soporte máximo, el 61,50, fijaros cómo hay veces que nos parece imposible que llegue hasta esa zona. De hecho, cuando yo empecé la lista top internacional, la hacía a principios de 2022 o finales de 2021 y estábamos por aquí y al final cayó hasta la zona de los 92 dólares, 92 euros aproximadamente, muy cerquita de esa zona que tenemos marcada los 81,50. A partir de ahí repuntado con muchísima fuerza y vemos cómo se mantiene la tendencia alcista en el gráfico. Pero ahora fijaros cómo ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones y ahí se ha frenado, es decir, podría actuar como resistencia y podría ser el objetivo de toda la tendencia alcista que llevamos viendo durante el último año. Por lo tanto, ahora mismo debemos tener cuidado. ¿Qué debemos vigilar? Pues ver si esta semana consigue mantenerse sobre esa media móvil de 200 sesiones para consolidarla como soporte y continuar con el impulso. A partir de aquí, el siguiente objetivo, pues yo creo que estaría por aquí, en la zona de los 211. Tampoco sería de descartar ahora mismo ver una pequeña corrección hasta la media de 70 sesiones, de nuevo ver un movimiento lateral entre la media de 70 y la media de 200, y cuando se produzca la ruptura quizás sea cuando nos indique si la cotización va a caer de nuevo con mucha fuerza hasta los mínimos que vemos en octubre o si ya hemos visto lo peor y se va a mantener al alza en el gráfico. Fijaros como por aquí parecía que perdía la media de 70 y luego la zona de los 155 actuó como soporte en octubre de este año. Por lo tanto, sería la siguiente zona que debemos vigilar si perdemos la media móvil de 70 sesiones. Zona objetivo, como decíamos, los 81,50 a un 57,35% de la zona actual. Vamos a continuar con AENA. Hemos vivido una subida espectacular y fijaros cómo la subida que hemos visto esta semana ha llegado a alcanzar ese objetivo de cerrar el gap que teníamos pendiente desde febrero de 2020. Ha habido muchas acciones que en la subida que llevamos viendo en las últimas semanas han alcanzado ese objetivo, como también lo hemos visto
en el IBEX 35. A partir de aquí, pues tiene una resistencia, en mi opinión, súper importante. Es decir, todo este movimiento de aquí podría actuar como resistencia ahora mismo. Por lo tanto, deberíamos ver una corrección. ¿Hasta dónde? Pues creo que la zona de 151 sería bastante interesante, porque una clarísima zona de resistencia también anteriormente y no la ha consolidado como soporte. Y a partir de ahí tendremos la prueba de fuego. Si a partir de aquí se mantiene al alza y marca nuevos máximos crecientes, esto nos indicará que se puede mantener al alza durante varias semanas y meses más, porque recordad que estamos en un gráfico semanal. Fijaros cómo la corrección que vimos en octubre se apoya en la media 70 y de 200 sesiones, por lo tanto, para pensar que se ha deteriorado, que se va a deteriorar la tendencia alcista, que podría haber comenzado, fijaros, en octubre del pasado año, debería perder la media móvil de 70 y de 200 sesiones, consolidada como resistencia y volver a caer. Mientras no veamos eso, se puede mantener la ruptura al alza que hemos visto aquí, que podría marcar el comienzo de una nueva tendencia alcista. Vamos a continuar con Allianz y fijaros cómo también hemos buscado nuevos máximos crecientes en el gráfico esta semana, lo está haciendo muy bien. Hemos visto también cómo no ha dejado ninguna divergencia con la subida. Fijaros que aquí teníamos 69,71 y aquí teníamos 67,43, por lo tanto esa posible divergencia se ha roto, a no ser que la sesión del viernes de hoy veamos una hecatombe espectacular que no tiene pinta, porque de momento, ahora mismo a las 10 de la mañana, los mercados están al alza, así que no apuntaría a ello. Mientras se mantenga esta subida es muy buena señal. ¿Por qué? Porque una vez que hemos roto la posible divergencia, aunque ahora corrija, no nos va a indicar que se va a romper la tendencia alcista. Es decir, fijaros que podría corregir hasta la banda media de Bollinger, que fijaros que es donde corrige en primer momento casi siempre. Ahora mismo se encuentra a los 225 aproximadamente. Y si la pierde, la clave donde estaría en la media de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra a los 208. Fijaros cómo la zona objetivo está a los 84,50, muy pero que muy lejos de la zona actual. Fijaros también cómo el MAC estaría dando ahora mismo señal de compra, lo que nos indicaría una buena señal para que se pueda mantener al alza, aunque quizás veamos una pequeña corrección en pocas semanas. Vamos a continuar con alguna de las acciones que están dando quizás alguna señal de que les está costando mantenerse al alza y que han sido la punta de lanza de toda la subida que hemos visto en los mercados en los últimos años. Y es Alphabet. Fijaros cómo en todo este movimiento de aquí estamos viendo que no consigue romper con claridad esa zona de los $136. Y fijaros cómo la resistencia es clarísima. Y ojo, porque ayer la subida fue espectacular, fue del 5,31%. Por lo tanto, ayer estábamos, antes de la sesión de ayer, por aquí, por esa noticia de su nueva aplicación de inteligencia artificial, que es Géminis, y toda esta película o Géminis, o como se llame, toda esta historia, ahora lo que nos marca es dónde está el boom en todas las tecnológicas que parece que se están enfocando en la inteligencia artificial. Vale, ¿qué situación tenemos ahora mismo? Bien, si consigue romper con claridad esta zona, que sería superando la zona de los $140, puede que nos vayamos directamente de nuevo a esos máximos que veíamos en la zona de los $150. Pero cuidado, ¿por qué? Porque en esta subida que veíamos por aquí teníamos una clara divergencia. Fijaros cómo caímos con fuerza y ya no hemos conseguido mantenernos al alza. Se ha salvado, podríamos decir, el match point en la cotización de Google, de Alphabet, porque se mantuvo sobre la media móvil de 70 sesiones. Pero cuidado, porque si volvemos a ver una corrección y en esa corrección perdemos la media de 70, puede que nos indique el comienzo de una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, de momento, pues yo diría que estamos en una situación bastante neutra, un movimiento lateral. La duda hasta ahora si sería un movimiento de consolidación o de distribución. Echamos muy la vista atrás con un gráfico mensual. Fijaros cómo la tendencia alcista ha sido brutal desde el 2008 y ahora podríamos decir que llevamos desde el 2021 en un movimiento lateral en su cotización con muchísima volatilidad. Fijaros cómo se apoyó en la media de 70, pero no hemos conseguido romper este movimiento lateral. Por lo tanto, ahora mismo hay que tener en cuenta que cuando vemos tendencias alcistas muy largas, antes de que comiencen a caer de forma importante, la distribución también puede ser muy larga y puede que llevemos desde el año 2021 en un movimiento de distribución. ¿Cómo se rompería eso? Si superamos la zona de los 150. Si supera esa zona y se mantiene al alza, aquí habría sido un movimiento de consolidación de toda la subida y nos mantendríamos al alza. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar. La zona objetivo ahora mismo, en caso de ver una corrección muy fuerte y un pánico en los mercados, los 30,74, un 77% de la zona actual.
Vamos a continuar con Amadeus y fijaros cómo tiene un clarísimo movimiento lateral en toda la zona entre los 64 euros y los 50,64. Fijaros cómo antes de ese repunte que hemos visto las últimas semanas queda muy cerquita de la parte de abajo y ahora hemos repuntado hasta la parte alta donde parece que se ha frenado. Fijaros cómo aquí parecía que superaba esa zona del movimiento lateral, nos íbamos a cerrar ese gap que teníamos pendiente desde febrero de 2020, pero ¿qué pasaba aquí? Que era una ruptura en falso. ¿Y cuando notábamos que una ruptura en falso? Cuando perdía esa zona de nuevo, la consolidaba como resistencia y caía con mucha fuerza. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues volver dentro de ese movimiento lateral y nos seguimos moviendo en esa zona. Si ahora consigue mantenerse sobre la zona de 64 y repunta por encima de la zona de los 70 euros aproximadamente, sería muy buena señal y eso nos indicaría que podemos poner el siguiente objetivo en los 77,70, que es donde tiene sus máximos históricos en el gráfico. Fijaros, sería la siguiente zona clara objetivo si conseguimos superar la zona de los 70 euros. De momento, estamos dentro del movimiento lateral entre la zona de los 64 y los 50. Por lo tanto, lo normal sería que al llegar a esa zona empezase a corregir de nuevo como lo ha hecho anteriormente. La zona objetivo, los 30 euros, son 53,34% de la zona actual. Continuamos con Amazon y fijaros cómo el repunte ha sido muy bueno el que hemos vivido, pero llevamos ya 2-3 semanas en las que parece que no consigue marcar nuevos máximos crecientes y fijaros cómo también tenemos una clara divergencia en el gráfico semanal. Fijaros, eso no es para nada buena señal. ¿Eso qué nos indica? Pues cuidado, que quizás esta subida de aquí no tiene demasiada fuerza y ahora no se puede frenar. Sí que es verdad que es una resistencia muy importante, que no estaban esos máximos que veíamos en agosto de 2022, pero no se puede frenar porque si se frena y empezamos a corregir y perdemos la media móvil de 70 y de 200 sesiones, significaría que esa divergencia cogería más fuerza y podríamos empezar a caer con bastante fuerza. Por lo tanto, debe mantenerse al alza las siguientes sesiones. ¿Que consigue superar esa zona? Siguiente objetivo, nos iríamos aquí a la zona de los 168. Es donde tendríamos el siguiente objetivo claro en la cotización de Amazon y eso sería muy buena señal porque nos indicaría que podemos acabar completando todo el movimiento anterior de caída, pero ahora de subida hasta los máximos que tendríamos en los 185. Pero para eso debemos romper la divergencia que ahora mismo estamos viendo en el gráfico. La zona objetivo en los 35 dólares a un 76,17% de la zona actual. Continuamos con Apple y fijaros cómo la subida también ha sido vertical, fijaros, desde finales de octubre y ahora sí que es verdad que esta semana parece que se mantiene un poquito la alza, pero llevamos 2 semanas prácticamente en lateral. Fijaros cómo el volumen no ha sido excesivamente alto en las últimas semanas y ahora mismo estamos en esa resistencia clarísima de los máximos históricos que tienen muy cerquita de los 200 dólares, un poquito por debajo, alrededor de los 195. Si consigue superar esa zona sería muy buena señal, pero deberíamos vigilar una posible divergencia en el gráfico, pero creo que la veríamos mejor en el gráfico mensual. Fijaros como ya teníamos marcada una divergencia anteriormente y si ahora nos mantenemos al alza debería romper esta divergencia que de momento se mantiene. Cuidado porque aquí todavía no tenemos máximos crecientes en la cotización y a lo mejor sí repunta esta zona con muchísima fuerza, que sería lo que debemos ver ahora mismo, repuntar en los máximos que tenemos en los 195 con muchísima fuerza, esta divergencia se rompería y nos marcaría una tendencia alcista clara en el medio largo plazo. La zona objetivo que tenemos en Apple en los 30 dólares, un 84,56% de la zona actual. Como veis, estamos sacando ya bastantes conclusiones y apenas llevamos 8 acciones. Cuando acabemos todas, pues tendremos bastante claro el panorama que tenemos en prácticamente el mercado global, como decíamos al principio. Damos con BAS y fijaros cómo llevamos moviéndonos clarísimamente dentro del movimiento lateral. Fijaros, entre la media de 200 y la zona de los 40,82. Cuando vemos repuntes con menor fuerza, ¿dónde nos vamos? A la media de 70. Fijaros, que es donde estamos ahora mismo. Si conseguimos superar la media de 70, ¿dónde nos iríamos? A la media de 200. Pero seguimos dentro de ese movimiento lateral que mientras no se rompa para arriba la media de 200 o por abajo la zona de 40,82 se podría mantener. La zona objetivo en el gráfico, los 24,80, un 45% de la zona actual. Vamos con Berkshire Hathaway y fijaros, vamos a poner el gráfico mensual, que teníamos situada una importante divergencia en ese gráfico mensual. Fijaros. Y todavía
no la hemos visto romper, porque veíamos en noviembre sí que es verdad que se mantenía con bastante fuerza al alza, pero necesitábamos seguir marcando nuevos máximos crecientes para romper esa divergencia. Por lo tanto, este mes va a ser totalmente clave en Berkshire Hathaway. ¿Por qué? Porque si ahora, fijaros, este movimiento es muy parecido al que decimos que se pueden llegar a ver en algunos índices. Si ahora, después de corregir en octubre, el repunte que hemos visto no consigue superar los máximos anteriores, sería una clara señal de debilidad en el medio y largo plazo y podríamos continuar cayendo formando una tendencia de máximos y mínimos decrecientes. De momento llevamos un par de semanas que está corrigiendo, es decir, desde mediados de noviembre ha encontrado ese techo y ya hemos empezado a corregir. Por lo tanto, bastante cuidado porque hay algunas acciones que ya nos están anticipando que podríamos estar al final clarísimamente de la subida. La zona objetivo que tenemos, los 151.650. A ver quién puede comprar una acción de estas a un 71,80% de la zona actual. Vamos a continuar con Coca-Cola. ¿Y dónde estamos? Pues fijaros cómo la caída que veíamos en agosto y septiembre y principios de octubre era muy pero que muy peligrosa. Empezó a caer bastante antes que otras acciones. Fijaros que luego se empezó a recuperar ya a mediados de octubre. Y fijaros que no pinta de momento nada bien. ¿Qué decíamos? Fijaros, aquí lo analizamos la última vez. Que podríamos volver hasta la media 70 porque ha caído hasta la media 200, actúa como soporte, repuntamos hasta la media de 70. Que decíamos que aquí va a estar la clave. Si consigue mantenerse por encima de la media de 70 sesiones y no la pierde, sería muy buena señal. Esto simplemente habría sido una corrección muy importante y podríamos volver a la zona de máximo. Fijaros, muy parecido a lo que veíamos aquí. Pero si al llegar a la media 70 se frena y vuelve a corregir, cuidado porque es una señal bastante negativa. Fijaros, también tenemos aquí una zona clara de resistencia, donde se está frenando esta semana. Es decir, si desde ahí volvemos a corregir, es un movimiento clarísimamente bajista. ¿Por qué? Porque la media 70 que anteriormente había actuado como soporte, ahora estaría actuando como resistencia y nos marcaría el comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo en la cotización de Coca-Cola. La zona objetivo que tenemos marcada en Coca-Cola está en los $30, a un 49% de la zona actual. Vamos a continuar con Danone y fijaros cómo en el repunte donde nos hemos ido al anterior pico que teníamos a mitad de mayo, es decir, no hemos conseguido marcar máximos crecientes respecto a los máximos que teníamos en mayo. Eso sí, ha sido una subida espectacular. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues que se mantenga al alza. Aquí como mínimo lo bueno sería volver hasta esa zona que tenemos marcada, los 61,35, ahí ver una paradita, volver hasta la zona actual y a partir de ahí repuntar de nuevo hasta la zona de máximos. Eso sería lo que debemos ver si vamos a ver una continuidad alcista en los mercados en las próximas semanas o meses. ¿Cuál sería el problema ahora mismo? Pues que hayamos vuelto hasta esta zona, aquí formemos un doble techo respecto a lo que vimos en mayo y volvamos a caer. Eso sería muy mala señal y quizás sería el comienzo de una caída muy importante hasta la zona clarísima de soporte que tiene en los 45. La zona objetivo ahora mismo los 37,10 o 37,27% de la zona actual. Quizás es de las acciones que más cerca estamos, no porque haya caído mucho ya, sino porque yo creo que Danone es una de esas acciones que se puede mantener muy bien ante caídas importantes en los mercados o que va a caer menos, es una acción defensiva. Por lo tanto, pues bueno, quizás es una acción a tener muy en cuenta en un momento de pánico en los mercados. Vamos con Electronics Arts, que vemos clarísimamente cómo se mantiene ese movimiento lateral que venimos viendo desde el año 2020, desde verano de 2020. Y creo que es un movimiento bastante interesante para operar, porque en el momento que llegamos a la zona entre los 145 y 150, ahí hace techo y vuelve a caer. En caídas más importantes se va hasta la zona de 114, pero casi siempre vuelve hasta la media de 70. Fijaros cómo el rango de movimiento es bastante alto. Ahora que parece que hemos vuelto hasta los máximos que veíamos en julio y a partir de aquí volvemos a corregir. De hecho, fijaros cómo si cogemos los máximos, vamos a cogerlo bien. Así que si cogemos los máximos, se podría haber formado incluso una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, bastante cuidado, porque aparte que no ha formado clarísimamente los máximos, es decir, que sería casi como un doble techo, si ahora empezamos a corregir sería muy mala señal y eso, ¿qué nos indicaría? Que podríamos volver a corregir, como mínimo hasta la zona de las medias móviles. Es el momento porque acabamos de decir que hay que entrar en la zona de 145, 150 para ponerse en corto y ahora es el momento de ponerse en corto porque estamos viendo esto, pues no, quizás a mitad de camino no sea el momento de hacer nada, simplemente hay que esperar. Cuando veamos la oportunidad clara, entrar. Hay
cientos y miles de acciones. Hay que entrar en las que veamos más claro. ¿Por qué centrarnos solo en una acción o en dos cuando hay otras acciones que a lo mejor dan movimientos más claros? Pues esto sería el ejemplo que ahora mismo tenemos más importante. Por aquí en la media de 200, pues bueno, ya podría ser tan interesante para entrar mientras no se rompiese la zona de los 114. Es decir, aquí estaría el tope máximo, 150 para romper lateral, y aquí la zona de 114. Como vemos, no siempre apura. Es decir, si entramos un poquito más por encima de la zona baja, un poquito más por debajo de la zona alta, luego ponemos el stop loss justo en los límites, normalmente suele salir bien. Pero bueno, aquí, como ya sabréis, no hay nada asegurado. Esto es lo que deberíamos vigilar, este movimiento de aquí que acabamos de comentar. Zona objetivo en los $60, a un 55,74% de la zona actual. Vamos a continuar con Heineken, que ni con la subida que llevamos viendo esta semana, una subida del 4,20%, ha arreglado las caídas anteriores que veníamos viendo desde mayo. Fijaros cómo en la caída había perdido la media 70 y la media 200 sesiones, la más preocupante era la de 200, que habría actuado como soporte anteriormente, aunque aquí fijaros que la perforó, y ahora la ha perdido. Intentó darse la vuelta a finales de octubre y principios de noviembre, pero no consigue superarla y ahora volvemos hasta ahí. Hay que tener muchísimo cuidado ahora mismo. Sí que es verdad que esto podría ser un doble suelo, pero para confirmarse deberíamos romper la media de 270 sesiones. Si lo hace, ¿dónde nos iríamos? Primer objetivo, a cerrar el gap que tenemos abierto los 95,50. Pero mucho cuidado, porque si ahora no conseguimos superar la media de 200 sesiones, estaremos viendo algo muy diferente a lo que veíamos anteriormente, que fijaros como aquí, cuando perdió la media de 200, la recuperó de forma muy rápida, igual que aquí. Y si no se llega a producir lo mismo, podremos empezar a caer de forma importante. Fijaros como aquí en 2020 la perdió, la superó, se fue hasta la de 70, volvió a corregir, pero fijaros como en esta corrección los mínimos eran crecientes, es decir, a buena señal, y eso permitió mantenernos al alza. Ahora, pues cuidado, porque hay que superar esa media de 200 para confirmar el impulso al alza. La zona objetivo de Heineken en los 40, un 53,97% de la zona actual. Vamos con Iberdrola, una de las españolas que tenemos en esta lista top internacional, y fijaros cómo mantenemos esa divergencia. Vamos a verlo en el gráfico mensual porque estamos ahora mismo prácticamente en máximos históricos y creo que es bastante interesante. Fijaros cómo desde los máximos que marcábamos en junio hasta la zona actual estamos formando una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Esta semana lo veíamos en algunas acciones blue chips del mercado español, del IBEX 35, y decíamos que hay que fijarnos en estas posibles divergencias porque son las que nos van a marcar si vamos a continuar al alza todo el año 2024 y va a ser un mercado muy alcista, o si por el contrario nos vamos a enfrentar a un año 2024 muy peligroso. Ya sabéis que yo ahora, por lo que estoy viendo, me parece que hay muchos peligros, sobre todo por macro, y si eso lo llevamos a análisis técnico tenemos señales que pueden ser bastante peligrosas. Por lo tanto, este tipo de divergencias hay que tenerlas muy en cuenta. Si conseguimos mantenernos al alza y romper la divergencia, sería muy buena señal y nos indicaría que en el 2024 podríamos mantenernos al alza con muchísima fuerza. Pero si desde la zona actual empieza a corregir de forma importante y perdemos los mínimos que veíamos en noviembre y octubre, fijaros por aquí a cierre los 10,50 nos indicaría que estamos al final de toda la subida y podríamos empezar a caer con bastante fuerza. Primero hasta la media 70, y si la pierde ya sí que se confirmaría el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2012 y podríamos empezar a caer con muchísima fuerza para buscar ese objetivo que tenemos marcado de los 4,90 en la gráfica, un 58,26% de la zona actual. Continuamos con Inditex. Fijaros como la subida que venimos viendo desde principios de noviembre ha sido totalmente vertical. Hemos superado esos máximos históricos que teníamos sobre la zona de los 36 euros y ahora parece que se está frenando un poquito antes de llegar a los 39. Tocaba ver ya una corrección porque estábamos clarísimamente de nuevo en sobrecompra. Por lo tanto, ¿hacia dónde nos podíamos ir ahora mismo? Pues hasta aquí, la antigua zona de resistencia. Ahora podría actuar como soporte los 35,74. ¿Cuál es el riesgo? Pues que esa divergencia que venimos notando ya desde los últimos meses se sigue manteniendo en el gráfico. Fijaros. Pero no solo eso, si nos vamos al gráfico mensual, vemos también que esa divergencia todavía se sigue manteniendo aún con la fortísima subida que hemos visto. Por lo tanto, cuidado, porque lo que acabamos de decir en Iberdrola también se cumple en Inditex. Ahora sí que es verdad que podríamos ver una pequeña corrección y corregir hasta la zona de los 35 aproximadamente. No sería malo, sería simplemente para limpiar un poquito la subida que hemos visto hasta los 35,50, pero si pierde esa zona y se va hasta la media de 70 sesiones poniendo en riesgo
esos mínimos que veíamos en octubre, nos podría marcar el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo desde mediados del año 2022. La zona objetivo en los 8,05, 78% de la zona actual. Continuamos con L'Oréal y fijaros cómo teníamos clarísimamente una tendencia bajista que había comenzado en mayo de 2023 y era muy peligrosa al acercarnos a esa media móvil de 70 sesiones. Decíamos que si la perdía podríamos volver hasta la zona de los 357 aproximadamente, donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Pero como al resto del mercado, a principios de noviembre y finales de octubre se dio la vuelta, rompió esa tendencia bajista y hasta donde hemos vuelto, hasta los máximos que teníamos, fijaros, a principios de mayo. Y al llegar a esa zona parece que nos estamos tomando un descansito. Vamos a ver el gráfico mensual y fijaros cómo de momento con la subida que estamos viendo ahora mismo se estaría produciendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, bastante cuidado. Sí, verdad que tiene pinta que en este caso, si empezamos a corregir hasta final de mes, no se va a dar esa divergencia. Pero fijaros que aquí también se dio esa divergencia cuando hay unas caídas del año 2022. La caída fue importante, por lo tanto, cuidado, porque si se da esa divergencia nos podría marcar el comienzo de una importante tendencia bajista quizás para los próximos meses. ¿Que vemos que se mantiene al alza y rompe esa divergencia? Porque hemos conseguido mantenernos muy bien al alza en diciembre y enero, que nos indicaría que tenemos todavía fortaleza para mantenernos al alza en el 2024. La zona objetivo, los 120 a un 72% de la zona actual. Vamos a continuar ahora con una de las acciones más castigadas, que es Louis Vuitton. Fijaros cómo, siempre lo decimos, por aquí se hablaba muchísimo de ella, que las subidas eran espectaculares, que era donde había que estar, en acciones de empresas que fueran de calidad, porque son las que se van a mantener muy bien, y Louis Vuitton era el mayor ejemplo, y al final el lujo, toda esta historia, pues de momento vemos cómo está cayendo también de forma muy importante. De hecho, la recuperación que hemos visto este último mes ha subido muy poquito. Fijaros que se frenó la caída en los 660 aproximadamente y a partir de ahí, ¿dónde nos hemos ido? Hasta la siguiente zona de resistencia, los 714. Si la supera, tenemos la media de 70. Pero hay que tener muchísimo cuidado ahora mismo, porque si no consigue superar la media 70, la podría consolidar como resistencia y eso nos diría que nos vamos a ir hasta la media de 200 sesiones. Y si pierde la media móvil de 200 sesiones, señoras y señores, estaremos al final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos 10 años o 13 años en la cotización de Louis Vuitton. Fijaros cómo incluso en 2020 consiguió salvar los muebles a la media de 200, por lo tanto, a ver si ahora, si volvemos a corregir hasta ella, les consigue salvar también. Lo positivo, fijaros que con la subida que estamos viendo ahora mismo, si consigue superar la media de 70 sesiones sería muy buena señal y además el MAC nos daría una clara señal de compra, lo que quizás nos indicaría que hemos llegado al final de toda la subida y el 2024 sería muy positivo para esta acción. Continuamos con Mastercard, una de las acciones que peor lo puede pasar si vemos que el consumo empieza a deteriorarse. Hemos visto una subida en V después de esa caída tan vertical que veíamos entre septiembre y octubre, pero de momento no hemos conseguido superar esos máximos anteriores. Por lo tanto, cuidado, porque aquí se podría formar un doble techo en su cotización. De momento vimos cómo salvó los muebles justo en la media móvil de 70 sesiones, por lo tanto podemos pensar que se mantiene la tendencia alcista. La señal más clara, ¿dónde la tendríamos? Si consigue superar la zona de los $415 aproximadamente, que es donde ha hecho techo la semana pasada, y esta semana también se ha quedado muy cerquita de esa zona. Si ahí empieza a corregir, ¿qué deberíamos vigilar? De nuevo, la media de 70. ¿Que se mantiene sobre ella? Pues iremos manteniéndonos de nuevo al alza, formando un rango de movimiento cada vez menor hasta que se produzca la ruptura. Cuanto más tarde en producirse la ruptura, más clara será para saber si se va a mantener al alza en los próximos meses o, por el contrario, vamos a ver caídas muy peligrosas, como veíamos en el año 2022, hasta la media de 200. ¿Cuándo se complicaría la situación en el medio y largo plazo o en el más largo plazo? Si pierde la media de 200, que no la ha perdido en 2020 y no la perdió en 2022. Sí que es verdad que estuvo un poquito por debajo, pero luego se recuperó muy bien. Por lo tanto, la señal más clara de que esto ha llegado a su fin sería perder la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo en el gráfico mensual, ahora mismo, hemos cerrado noviembre en la zona de 59,55 y aquí en 61. El cierre estaba en 412,04 y aquí en 413,83. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Divergencia. Esto lo estamos viendo en muchísimos, pero que muchísimos valores. Y es muy peligroso si ahora se frena este tipo de
divergencias. Por lo tanto, lo que decimos es muy importante que diciembre sea un mes muy positivo para las bolsas y se mantenga con claridad al alza. Incluso enero también cierra en positivo para esas divergencias que tenemos ahora mismo se acaben rompiendo. La zona objetivo es 95,60 a un 77% de la zona actual. Vamos a continuar con McDonald's y vamos a ver el gráfico semanal que vemos cómo ponía en riesgo esa media móvil de 70 sesiones, aunque ya lo había hecho anteriormente y luego se recuperaba muy bien, y ahora nos hemos recuperado muy bien. ¿Cuál es el riesgo de ver estas caídas tan fuertes? Pues que ahora, para mantener la tendencia alcista con claridad, tenemos que marcar un nuevo máximo creciente. Como hayamos caído mucho, ahora nos cuesta mucho mantenernos por encima de los anteriores máximos, que estarían en los $295 aproximadamente. Ahora parece que va perdiendo fuerza en esta última semana. Por lo tanto, cuidado, porque si en esta subida no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos en julio, tendríamos un nuevo mínimo decreciente. ¿Y dónde nos iríamos a buscar la corrección? A la media de 70. Si se mantiene sobre la media de 70 sería buena señal y nos indicaría que podemos repuntar y buscar un nuevo máximo creciente ahora sí, y esto sería una simple caída dentro de la tendencia alcista que habría comenzado a principios, mitad de octubre, pero si por el contrario perdemos la media de 70 sesiones, cuidado porque estaría el riesgo de formar un nuevo mínimo decreciente e irnos hasta la media móvil de 200 sesiones y eso no estaría, creo que, nada bien. Vamos con la zona objetivo que estaría a los $82 a un 71% de la zona actual. Vamos con Meta, otra de las acciones que está dando mucho de qué hablar. Vamos a verla en el gráfico mensual. ¿Qué tenemos? Pues fijaros que al igual que hemos visto en otras acciones, en las últimas subidas, de los últimos meses, el mes de noviembre mejor dicho, se ha formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Esto es muy peligroso. ¿Qué necesitamos? Que diciembre sea muy positivo para romper esa divergencia. Pero fijaros cómo ya en noviembre, con esa subida tan fuerte, el volumen fue muy bajito. Nada tiene que ver con el volumen que veíamos anteriormente cuando se recuperaba desde finales del año 2022. Señal clara de debilidad. Una zona donde no debe tener debilidad. En el gráfico semanal, pues también tenemos divergencia. Fijaros. Clarísima. Entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, es verdad que hemos superado esa zona tan importante de los 306 y ahora podría corregir hasta ella, considerarla como soporte y volver a repuntar, pero creo que hay bastantes señales bastante peligrosas que debemos romper y eso solo se haría con subidas bastante importantes para irnos de nuevo a esos máximos que tenemos en los $380, un poquito más por arriba. La zona objetivo en los $72, a un 77,95% de la zona actual. ¿Estamos lejísimos? Sí, pero fijaos que cerquita nos quedamos con las caídas que vimos el año 2022. Por lo tanto, cuidado porque a lo mejor no estamos tan lejos. Continuamos con Michelin. Y también fijaros cómo el repunte ha sido brutal. En las caídas que vimos en octubre, fijaros que bien reaccionó al llegar a la media de 200, incluso consiguió cerrar esta semana por encima de la media 70. Esto fue una vela muy alcista que nos indicaba que podríamos repuntar con fuerza. Y fijaros cómo se ha ido hasta la zona de los 32 euros, que no tenemos marcada la zona objetivo de resistencia ahora mismo en el gráfico. Si consigue superar esa zona, yo creo que es una señal muy alcista y nos podríamos ir hasta la zona de los 34 o 35 aproximadamente. Pero como decimos, va a ser una zona complicada de superar porque están estos máximos de aquí, que también hicieron que luego cayera con bastante fuerza durante unos cuantos meses. Mientras no pierda la media de 270 sesiones, se puede mantener de momento claramente la tendencia alcista en el gráfico. El objetivo en los 12,75, casi un 60% de la zona actual. Continuamos con Microsoft. Vámonos al gráfico mensual también. ¿Qué tenemos? Pues fijaros, parece que aquí no tenemos divergencia con esta subida tan fuerte que veíamos en noviembre, pero es un gráfico mensual, tampoco está mal coger impulsos anteriores. Fijaros como desde aquí, desde diciembre de 2021, tenemos una clara divergencia. Tiene menos fiabilidad porque podríamos pensar que no está dentro de la misma subida, que sería toda esta, pero también es bastante importante si tenemos en cuenta que es un gráfico en el que estamos viendo casi 10 años en su cotización o más. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta dentro de la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2010, sería la misma subida, pero no desde la subida que venimos viendo desde 2023. Por lo tanto, divergencia a vigilar. En el gráfico semanal, vamos a borrar esto, nos queda por aquí. ¿Qué tenemos? Pues bueno, vemos una subida espectacular. Ahora parece, como hemos visto en otras de estas acciones tecnológicas, que se está rebajando un poquito. Deberíamos volver hasta la zona de los 340 aproximadamente y no perderla. Eso sería muy buena señal, volver hasta ella
consolidarla como soporte y volver a repuntar formándonos máximos crecientes. Y creo que si vemos este movimiento nos podría indicar que el año 2024 va a seguir siendo muy positivo, aunque la macro nos indique que no lo va a ser. Cuidado porque el MAC, fijaros, está dando una importante divergencia también. Por lo tanto, pues bueno, cositas que debemos ir vigilando. Vamos con Naturgy, que parece que está rompiendo todo este movimiento lateral. Claramente, fijaros, por encima de los máximos que vimos anteriormente. Sí que es verdad que tenemos este piquito por aquí, pero vamos a ver si consigue cerrar esta semana por encima de la zona de los 27,30 y continuamos al alza hasta final de año. Eso sería muy buena señal y nos indicaría que esto ha sido un movimiento de consolidación para mantenernos al alza. ¿Cuál sería el problema? Que si después de una ruptura volvemos a ver que vuelva a entrar por debajo de la zona de los 27, 27,30, esta habría sido una ruptura en falso, muy parecida a la que habríamos visto aquí. Fijaros aquí la caída que se metió hasta la media de 200. Por lo tanto, cuidado. Si repetimos el mismo movimiento, nos iríamos hasta la zona de 22,60. Primero está la media de 200 sesiones. Aquí no podemos buscar divergencias claras porque estamos prácticamente en un movimiento lateral. La zona objetivo en los 9,90, un 64% de la zona actual. Vamos con Nestlé. No pinta absolutamente nada bien, pero que nada bien lo que estamos viendo en el gráfico. Perdió la media móvil de 200 sesiones, la ha consolidado como soporte, la ha consolidado como resistencia y a partir de ahí ha vuelto a corregir. Sí que es verdad que ha intentado darse la vuelta en el mes de noviembre, pero hay mucha debilidad y vemos cómo se va acercando de nuevo a esos mínimos que veíamos. Por lo tanto, creo que es la acción que más claro está ahora mismo en el gráfico de que está dentro de una clara tendencia bajista en el largo plazo, porque hemos perdido esa media de 200 que no habíamos perdido dentro de la tendencia alcista y la hemos consolidado además como resistencia. Ahora la siguiente zona de soporte, aparte de los mínimos que llevamos en octubre, estaría en la zona de los 95 aproximadamente. Si la pierde, pues podríamos continuar cayendo con bastante fuerza e irnos a buscar los mínimos que veíamos en el año 2020, porque como veis por el camino no hay ninguna zona clara de soporte. Por lo tanto, pinta muy, pero que muy mal. Cuando veamos este escenario en el 50 o en el 60% de las acciones, ya estará por confirmado que los mercados están dentro de una tendencia bajista en el medio y largo plazo y nos vamos a ir a buscar las zonas objetivos que marcamos en los gráficos. De momento, pues como veis, es la única que hemos visto clarísimamente que está dentro de una tendencia bajista. El resto, de momento, pueden ver rupturas importantes al alza para mantenerse de forma importante con subidas en el año 2024. La zona objetivo en los 49, un 50% de la zona actual. Vamos con Nike y fijaros cómo hemos visto el mes de septiembre, octubre, un mínimo creciente respecto a lo que veíamos en octubre de 2022. Eso puede ser muy buena señal, pero necesitamos la confirmación. Fijaros cómo ahora mismo estamos en una zona clara de resistencia, donde está la media de 70 y 200 sesiones y donde está este suelo de aquí. Fijaros. Si consigue superar esa zona sería muy buena señal. Yo creo que en el medio y largo plazo podríamos completar el movimiento. Es decir, la caída y aquí la subida. Y irnos a cerrar el gap que tiene por aquí. Pero para eso necesitamos superar la zona actual y superar estos máximos en los 130. Supera esta zona, creo que estaría ya mucho mejor su forma en el gráfico, su estructura y teníamos esa confirmación de esa vuelta y nos esperaría un 2024 bastante positivo en el gráfico. La zona objetivo, los 36,10 a un 68,56% de la zona actual. Vamos con Procter & Gamble y fijaros cómo tenemos un claro movimiento lateral ahora mismo en el que se está apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo estamos muy cerquita de ella. ¿Que la pierde al final de semana ya es la gatombe? No. Fijaros que aquí la ha perdido y se ha mantenido. La clave donde está en mantenerse por debajo de ella. Si la pierde, media de 200 sesiones. Lo que pasa es que llevamos ya más de un año, fijaros, desde finales de 2021, casi 2 años, en un movimiento lateral. Después de una subida muy fuerte. ¿Qué indica todo esto? Que después de un movimiento lateral tan largo y antes haber visto una subida muy constante durante muchos años, encajaría perfectamente con un movimiento de distribución. Pero hasta que no perdamos la media móvil de 200 sesiones, incluso yo os diría esta zona de aquí, en los 119 aproximadamente, no confirmaríamos que estamos dentro de una tendencia bajista. Primera señal de alerta, perder la media 70 y nos extrae 200, como veíamos en septiembre y octubre de 2022. Pero si se mantiene sobre ella, podríamos continuar el movimiento lateral. Zona objetivo, en los $60 a un 59% de la zona actual. Continuamos con la acción de Vinci. Fijaros, una subida brutal. Lo malo de estas subidas tan fuertes es que se forman divergencias. Y fijaros cómo aquí también tenemos una divergencia. Incluso con la subida que llevamos viendo este mes.
cogemos noviembre, pues sería más clara aún. Es el riesgo de ver caídas lentas y luego subidas muy verticales. Por eso también es la importancia de ver dientes de sierra, como comentamos en todos los análisis. Se forman esas divergencias. Y ahora, a ver quién consigue, viendo en el semanal que estamos prácticamente en sobrecompra, que se mantenga todavía con bastante fuerza al alza. Es muy complicado, pero bueno, se puede mantener. Queremos que siga subiendo hasta final de diciembre y rompe la divergencia en el mensual, pues sería muy buena señal, nos esperaría seguramente un 2024 bastante positivo. A lo mejor tira un mes corrigiendo un poquito, vale, puede corregir, pero esa ruptura nos indica que ya en el medio y largo plazo se puede mantener al alza. El objetivo en los 41 a un 64,56% de la zona actual. Continuamos con Visa. Y fijaros cómo también hemos marcado un nuevo máximo histórico en el mes de noviembre. Ahora mismo parece que se está manteniendo un poquito en esa zona. Fijaros cómo en el semanal tenemos también divergencia con la subida que hemos visto, que no es bueno, es que vamos a decir que no es bueno ver subidas tan verticales y necesitamos que se mantenga al alza. Ahora parece que se debilita en un momento como este, es muy peligroso porque puede entrar con mucha fuerza la oferta porque ha subido mucho y esa divergencia cogería más fuerza. El riesgo máximo, ¿dónde estaría? En perder la media de 70. En el gráfico mensual, ¿qué vemos? Que de momento esa divergencia que podríamos formar con lo que habíamos anteriormente se ha roto. Eso es buena señal. Pero respecto a los máximos que teníamos en julio de 2021, que es cuando marcó ese pico que ha superado ahora, todavía se mantiene la divergencia. Por lo tanto, cuidadito por aquí. Señales que vigilar en el gráfico. Zona objetivo 71,40, un 72% de la zona actual. Y la última de las acciones es Walt Disney. Es muy curioso lo que ha pasado. Decíamos que si perdíamos la zona del 66,66 debíamos tener mucho cuidado porque podríamos continuar cayendo con mucha fuerza. Una zona de soporte muy importante y no debía perderla. Fijaros cómo la perdió. Aquí la verdad había muchísimo peligro, pero donde ha rebotado justo los mínimos que habíamos en marzo de 2020 y ha rebotado del tirón hasta la media móvil de 70 sesiones. ¿Esto ha cambiado algo? No. ¿Por qué? Porque la media 70 es la que ha actuado como resistencia en toda la tendencia bajista. Ahora que apunta todo esto a que podríamos volver a perforar la zona 86,60. Y si la perfora, esto de aquí habría sido una ruptura en falso al alza para hacer pensar que superamos de nuevo esa zona y vamos a ver una nueva tendencia alcista, pero nos indicaría que podríamos continuar cayendo. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Que supera la media 70 y la consolida como soporte? Todo lo contrario, tendríamos una señal muy positiva y esto habría sido una ruptura en falso a la baja, esto de aquí. Pero de momento apunta, como ya hemos visto en las últimas semanas, a que vamos a empezar a corregir de forma importante. Primera zona de soporte 86,66. Si la perfora, yo creo que nos vamos a marcar nuevos mínimos decrecientes. Zona objetivo en los $40 a un 56,55% de la zona actual. Bueno, pues estas han sido las 30 acciones de la lista top internacional. Creo que las conclusiones están súper claras. Al igual que en el anterior vídeo decíamos que si continuaban corrigiendo muchas de estas podíamos entrar en zona muy peligrosa, pero que de momento no se había roto nada, ahora la situación es, podríamos decir, bastante contraria. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han ido a buscar los máximos históricos, pero en esos máximos se están formando posibles divergencias en gráficos mensuales y semanales, y eso es muy mala señal, pero es un arma de doble filo. Porque si conseguimos mantener la subida un poquito más, esas divergencias se romperían y eso nos indicaría que nos esperaría un año 2024 muy positivo. Todo ello por técnico, por macro no lo puedo defender porque por macro ya sabéis lo que pienso y no es para nada positivo, pero en técnico sí que es verdad que si nos espera un mes de diciembre positivo con un rally justo a final de mes y en enero vemos como también cierran positivo, es posible que muchas de estas divergencias que hemos visto en gráficos mensuales se rompan y eso, aunque luego veamos unos meses de corrección, nos indicaría que el resto del año puede llegar a ser bastante positivo y a lo mejor esquivaríamos de momento esa recesión que nunca parece que llega. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre os recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo os espero a todos con ese vídeo del resumen semanal que va a ser muy interesante. Vamos a ver esos escenarios que planteábamos de 2007, a ver cómo siguen, vamos a ver en qué situación se encuentran ahora mismo los índices. Así que venga, el domingo nos vemos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.